Tenemos el lujo de tener nada más ni nada menos que a Diego Golombek. Vamos a ver si Wikipedia tiene razón, me controlarás. Esta es la parte en la que siempre quedo mal con todos los invitados. Fue licenciado, no fue, es licenciado en biología con diploma de honor en la UBA. Después se doctoró también en ciencias biológicas en la UBA. Actualmente es investigador superior de CONICET, es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, profesor plenario en la Universidad de San Andrés. Eh, bueno, muchos de nosotros lo conocemos por Canal Encuentro, por Twitter, por Noches de Mente, Proyecto G, pero eso, nos faltaron los señores. Yo voy a seguir insistiendo. Pero también Diego Golombek es muy conocido por sus aportes a la cronobiología. Algunas de las cosas en las que él estuvo, esa Expedición Ciencia, trabajó en el equipo de Paenza, en Científicos Industria Argentina, es editor de la colección Ciencia que Ladra. Todos los que fuimos a la Feria del Libro seguro nos compramos un libro, y si Wikipedia tiene razón, ¿se vendieron 500.000 de ejemplares o más? Bastante más, eso del de Adrián. Ese es solo el de Adrián. Primero, el libro más vendido de ficción. Sí. Notable. Después trabajaste para La Fábrica en Discovery, bueno, Proyecto G, con los señores. Tuvo el premio Conex 2007, premio Conex 2017, premios de la Ciudad de México, de la Fundación El Libro. Se imagina que tienen varios libros de divulgación, también algunas cosas de ciencia, y tiene muchísimos papers, lo cual siempre me produce mucha envidia cuando viene un colega que publica mucho. Y el prestigioso premio IG Nobel, el Nobel Premio Nobel, por sus aportes a la cronobiología en hámsters, que no sé si después lo querés contar o... ¿Quieren? Sí, sí, no lo Sí, sí. consigo. Así que, bueno, el arte es hermano de la ciencia, lo Muchas recibimos con un gracias. aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hoy voy a ser físico-culturista por un día. Salgo un poco de la biología, pero les voy a hablar de cultura científica, no les voy a hablar ni de biología ni de ciencia en general, sino de esta cosa rara que se llama cultura científica. El título que les propongo no es un título mío, es un título de un disco de Gilberto Gil, un cantante brasileño muy conocido, fue ministro de Cultura incluso en Brasil. Fíjense, el disco se llama Quanta, nada menos, y dentro de eso hay una frase que dice: el arte es hermano de la ciencia, ambos hijos de un dios fugaz. Y vamos a ver un poco si realmente los dos son hermanos o no, ¿sí? Pero para eso, la verdad, si yo les digo voy a hablar de ciencia, no tiene sentido, es un oxímono, la ciencia no se habla, la ciencia se hace más que hablar. Entonces vamos a tener que hacer experimentos, lo siento, van a pararse sobre las sillas, bailar y todas esas cosas. Y vamos a empezar con el primer experimento, que es muy sencillo. Y les voy a pedir que si tienen un lápiz, agarren un lápiz, si no tienen lápiz, agarren un dedo, si no tienen dedo, agarren el dedo del vecino, es lo mismo, ¿sí? Y con ese lápiz, dedo o dedo del vecino, les pido que hagan este experimento tan pavo como este. Así. Todos, se veían que los están filmando. Que también no se van los giles. Sí, sí, ahí está. Y ahora, mientras están así de ridículos, y están hermosos, les hago una pregunta científica, posta. ¿No se sienten mejor? Mientan, me digan sí, digan que sí, porque si no se acaba la charla. Sí, o sí. No, posta, control, experimento. Cuando hacen esto, ¿no se sienten mejor? ¿No hay algo en el cerebro que dice, justo, me estoy dando bien? Posta. Si quieren, en lugar de esto, ponían forzar una sonrisa de oreja a oreja. Es lo mismo, ¿no? Forzar la sonrisa de oreja a oreja, porque esto es eso, ¿no? Estoy haciendo mover los músculos de una sonrisa. Forzar la sonrisa de oreja a oreja y algo al cerebro dice que la estás pasando bien. Segundo experimento, mismo lápiz, mismo dedo del vecino, pero ahora se lo ponen entre los labios y la nariz y apretan fuerte, así. Y ahora permítanme predecir que la están pasando como el orto, ¿verdad? ¿No es muy loco esto? O sea, forzar una sonrisa o forzar la cara de que la estás pasando mal, le dice al cerebro que la estás pasando bien o mal. Muy extraño eso. Y de esa ciencia les quiero hablar. No les voy a contar cosas como en el experimento, pero de cosas que nos pasan a nosotros. Y básicamente la ciencia de la cual les quiero hablar es esta. Y ahora todos tienen que decir, sí, claro, por supuesto, ¿no? ¿Qué duda cabe? Esto, como todo el mundo sabe, por supuesto,
Este es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿Por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Por qué cuernos hacemos ciencia? ¿Por qué hacemos arte? ¿Por qué hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan? ¿Por qué forzamos una sonrisa y nos sentimos bien? Esa es la ciencia que a mí me interesa contarles. Otro día, si quieren, les cuento lo que yo hago en el laboratorio, pero va por otro lado. Y uno puede decir, bueno, es obvio, ¿no? Sí, la ciencia sí está en todos lados, pero vamos a hacer un experimento más. Es un experimento que se hace más de 50 años en jardines de infantes, pero vale la pena hacerlo con cualquier edad. Si yo les pido, imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Permítanme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, somos todos miopes, obviamente, ¿sí? Con moscas en la cabeza, pues somos muy roñosos, etc. Están pensando, obviamente, en, nada, el científico loco de la película, ¿no? Este tipo de gente bastante rara, de alguna manera, ¿sí? ¿Es verdad? A ver, si yo les cambiara el experimento y les dijera, ahora piensen en 3 científicas con A. Chan, 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 chan. Tachen a Marie Curie. Los cagué. Es muy fuerte ese imaginario de que el científico es esto. ¿Qué tiene que ver eso con el arte? ¿Cómo es esta gente? ¿Qué tiene que ver con eso? Está cambiando ese imaginario. No sé si vieron en las últimas pelis, las últimas series en Netflix o lo que fuera, a veces al final el científico se queda con la chica. Mentira. Esa es la parte más de ficción de todo el asunto. Pero algo está cambiando en el imaginario de esto, ¿sí? ¿Y por qué tan lejos la ciencia del arte, la ciencia de nosotros, la ciencia de las cosas de todos los días? En gran parte, porque hay responsables de eso, somos nosotros, los científicos y las científicas. Esto que está pasando acá, en una universidad nacional, aunque no lo crean, es raro. Que haya cosas entre disciplinas, que se hable de arte, que se hable de cultura y se hable de ciencia. Y los responsables somos nosotros. ¿Y por qué no hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como científicos? Primero y principal, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero no es así. Para la mayoría de las científicas, de los científicos, contar lo que hacen no es parte de su trabajo. Obviamente, lo contamos en papers, lo contamos en congresos. Cuando digo contar es esto, contarlo en otros ámbitos. Bueno, es parte del trabajo. A ver, ¿por qué no lo hacemos? Pues no nos evalúan para hacerlo. Esa es la excusa que ponemos. Y medio trucha como excusa. ¿Sí? Después podríamos hacer doble clic en esto, pero no me importa tanto. ¿Sí? Obviamente participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. ¿Sí? A ver, no nos queremos nada científicos y periodistas, ¿no? Porque para el científico el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice. Para el periodista, el científico es aquel que dice algo y sale en ladrillos. Tomá, y no sentís una goma. Y hay un poco de pica ahí. Por suerte hay periodistas científicos en el medio que está cambiando bastante. Ir a la comunidad. ¿Cuántas veces vamos, científicos y científicas, a la escuela, al club de barrio, al bar con los amigos a contar de qué se trata? ¿Y qué más podemos hacer los científicos? Obviamente, si nos invitan a las charlas de física y cultura, tenemos que venir alegremente acá a la Universidad de General Sarmiento. ¿Sí? Pero además, esta propuesta de qué tiene que ver la ciencia con el arte. ¿Sí? Eso es un poco en lo que me quiero centrar, aunque vamos a hacer bastantes huecos al respecto. Y esto es un pequeño mapa, ¿sí? Después vamos a ver algunas cosas, las vamos a ver con más detalle que otras. ¿Sí? Y siempre algunas cosas son clásicas de la ciencia y el arte, y ustedes seguramente escucharon hablar de algunas de ellas al menos. Veamos 2 o 3 de las clásicas para no quedarnos sin esto, sin la frutilla. ¿Sí? Muchos estudios con algunos cuadros clásicos, ¿sí? Los estudios de cuadros de Van Gogh, ¿sí? Se supone, hay un estudio hace no mucho tiempo que les ponen a abejorros el cuadro de los girasoles de Van Gogh y una foto de un florero con girasoles y van a estos son unos nabos, obviamente, ¿sí? Pero van a O sea que hay algo ahí que investigar. ¿Por qué atrae eso a los abejorros? Y después los meteorólogos, la gente que hace clima, estudió bastante La noche estrellada de Van Gogh como cuadro, que sigue algunos principios de turbulencia. Yo no puedo hablar de esto, no tengo idea, pero sigue algunos principios de turbulencia que se dan en la atmósfera realmente, los analizan de una manera. Y otros cuadros también clásicos, ¿sí? Estas cosas de Pollock, ¿sí? Hay gente que los analizó, se le metió con lupa en cada uno de estos pedacitos y repetía uno a otro. No sé si vieron alguna vez cuadros de Pollock, ¿sí? Son una cosa medio rara. El tipo agarraba un lienzo gigante y tiraba pintura. Tomá, o se pintaba él y se arrastraba. Una cosa medio rara la que hacía. Bueno, uno podría decir, esa pelotudez la hace cualquiera.
la hace un biólogo, la hace un físico, lo que fuera. No. Hay cierto orden, hay cierto método en su locura, ¿sí? Entonces lo que estudiaron los físicos es tratar de ver cuál es ese método y no nos sale a cualquiera de nosotros. Hay muchos otros ejemplos de esto, ¿sí? Pero me quiero meter con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, algo que debiera estar en común, ¿sí?, entre la ciencia y el arte es tener ideas. Es de dónde salen esas ideas, ¿sí? Existe algo llamado inspiración o bien es trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeñísimo experimento adicional, ¿sí? La primera parte del experimento ustedes ya la hicieron, ¿sí? Es la parte de y sentirse bien. Pero ahora les voy a complicar el experimento para meternos un cachito en el mundo de la inspiración. Les voy a pedir que hagan 7 de espada o 7 de oro. O sea, Si alguno tiene Botox, para un lado le va a costar, ¿no? Pero son todos bastante jóvenes. Y ahora tengo dos preguntas. Una es muy fácil. ¿Alguna de las dos semisonrisas se siente tan bien como la sonrisa entera? No lo piensen, háganlo. Esta o esta contra esta. Esta estamos de acuerdo que algo le dice al cerebro está bien. ¿Alguna de estas dos es tan buena como esta? Ese es fácil, no. Pregunta difícil. ¿Alguna de las dos semisonrisas es mejor que la otra? No lo piensen, háganlo. Izquierda contra derecha, que se sienta mejor, no que sea más fácil de hacer. ¿Alguna se siente mejor? A ver, ¿cuántos por semisonrisa derecha? ¿Cuántos por semisonrisa izquierda? ¿Cuántos no saben contestar? No cuántos. Amargos. ¿Sí? A ver, si lo hacen posta, ahora es difícil, están con mucha gente, está todo bien. Si lo hacen posta, es posible que una de las dos semisonrisas se sienta mejor. No importa cuál, no es que tienen que ir al neurólogo ni nada de eso, ¿sí? Pero es medio raro, ¿no? Ya era bastante raro esto de sonreír, y ahora lo vamos a explicar dentro de un ratito, ¿sí? Pero también es raro que media sonrisa se sienta mejor que otra media sonrisa. Eso tiene que ver con un mito que todos escuchamos, uno de los neuromitos más famosos, que seguramente oyeron hablar, de que no tenemos un cerebro sino dos, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Seguro oyeron hablar, cerebro derecho y cerebro izquierdo, y es más, son distintos. Entonces, los hemisferios, efectivamente, ¿sí? Y de acuerdo a este mito, los dos hemisferios son distintos. Uno es más creativo, más inspirado, y otro es más racional, ¿no? En general se habla del hemisferio izquierdo como más racional, de hecho ahí está el centro del lenguaje, y del hemisferio derecho como el más creativo. Es una exageración más que un mito, pero si este experimento les da distinto las dos sonrisas, es en favor de esa exageración. ¿Por qué? Porque cada cacho del cerebro, cada hemisferio, controla el semicuerpo contrario. O sea, este hemisferio cerebral controla esta semisonrisa, este controla esta semisonrisa. Si las dos semisonrisas se sienten diferentes, algo me está diciendo de que son diferentes las funciones de los dos semicerebros. Estoy exagerando, por supuesto, un poco, pues esto se hace de otra manera. Pero hay gente que dice que, ¿ves? Esa es la prueba de que la inspiración está en el cerebro y de un lado del cerebro, ¿sí? Por eso se dice el hemisferio derecho es el más creativo y qué sé yo. Minga, para decirlo en términos científicos, ¿sí? No es tan así, eso es una exageración. De hecho, lo que sabemos es que la inspiración no existe. No existen las musas que vienen a soplarte una idea al oído y te dicen, oh, sí, ahora descubrirás tal cosa, ¿sí? Y dentro de un ratito vamos a hablar de otras cuestiones de la inspiración. Vuelvo al primer experimento, ¿sí? Al de sonreír y sentirse bien. Ese es el más loco de todos. Ese experimento es extrañísimo y les aseguro no sabemos por qué funciona. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a pensar que se emociona y luego actúa, ¿verdad? Uno primero está contento, después sonríe. Uno primero tiene miedo, después sale rajando. El experimento que ustedes hicieron es exactamente lo contrario. Dice que primero viene el cuerpo, primero viene sonreír, y esto lo convence al cerebro de que están contentos, y el cerebro te dice estás contento. Primero viene llorar y después viene estar triste. Primero viene salir corriendo y después tenés miedo. Bueno, a veces la ciencia es así, es absolutamente antiintuitiva, ¿sí? Con esto de, por ejemplo, pensar en los dos cerebros, pensar en qué viene antes y qué viene después. Y vuelvo al tema de la inspiración. Ustedes seguramente también oyeron hablar de la inspiración a través de los sueños. En los libros de historia de la ciencia hay un montón de ejemplos de que tal científico soñó algo maravilloso y dijo, ya no se burlarán de mí en la academia, y nada, descubrió algo increíble. Veamos un par de ejemplos de estos sueños, ¿sí? A ver si realmente
tanto en ciencia como en arte viene esa inspiración de los sueños. Primer ejemplo, este señor llamado Kekulé, ¿sí? Y el chiste de los químicos es Kekulé y su hijito, perdón, es más fuerte, ustedes disculpen. Bueno, olvídense. Kekulé tenía como una de las cosas que quería descubrir en su vida era la estructura, la fórmula del benceno. El benceno es lo que está en los encendedores, ¿vieron? Y miren qué bien que me porté. Dije, tenía que descubrir, no tenía que descular la fórmula del benceno. Me iba portando mejor últimamente. Y no la pegaba el pibe. Si no la pegaba, hacía experimentos, hacía cálculos y no lo lograba. Estaba bastante metido con esto. Y cuenta Kekulé que una noche soñó con este bicho. Un bicho mitológico, ¿sí? Que es la serpiente que se muerde la cola o el dragón que se come la cola. ¿Sí? Se llama el Ouroboros. ¿Sí? En los mitos está muy presente. Entonces se despertó Kekulé y dijo, soy un nabo. Claro, yo estaba tratando de entender el benceno, como si empezara acá y terminara acá. ¿Y si fuera un Ouroboros? Si se comiera la cola y fuera redondo, fuera cíclico, hizo los cálculos, hizo un par de experimentos y descubrió la primera estructura redonda de la química orgánica, la primera estructura cíclica de la química orgánica. ¿Será verdad? ¿Será que soñó con esto? Ponele que sí. Pero el asunto es cómo llegó a esto. Cualquiera de nosotros sueña con un dragón que se come la cola y dice, vieja, me cayó mal la comida. No pensás en otras cosas. ¿Por qué el tipo pudo haber interpretado ese dragón como una estructura química? Por algo que yo dije muy rápido a lo largo de la historia. Él estaba trabajando en eso obsesivamente. ¿Sí? Realmente quería entender esto, tenía competidores, había bastante dando vueltas. Y tal vez por eso llegó a interpretar ese sueño en algo que después fue muy importante para la química. Segunda historia, la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Una historia que también tiene que ver con los sueños, descubierta, entre otros, por un físico chiflado llamado Dmitri Mendeleev, un personaje maravilloso. ¿Sí? Se cuenta que Mendeleev andaba con cartas, con los elementos que se conocían en la época, y hacía solitarios, como para ordenarlos de cierta manera, y no la pegaba. Estaba realmente obsesionado con esto. Trabajó muchos años en tratar de entender cómo meter a todos los elementos en el mismo lugar. Y cuenta Mendeleev en su diario que estaba una tarde en su casa, en San Petersburgo, sentado frente al fuego. Y de pronto, medio en duermevela, las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar. Lo que no cuenta Mendeleev, la cantidad de botellas de vodka que tenía al lado del sillón, obviamente, ¿sí? Y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso, por supuesto, ¿no? Sos un gil, vos te estás tratando de encontrar una tabla tipo Señor de los Anillos, una tabla para contenerlos a todos, pero no conoces a todos. Hay elementos allá afuera que nadie conoce. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Entonces, cuando venga otro ñato, descubre un elemento nuevo, va a tener dónde meterlo. Dicho y hecho, agarró sus cartas, ¿sí? Ordenó los elementos por peso atómico, periodos, son las cosas que la gente de química sabe muy bien, dejando agujeros. Y eso fue uno de los descubrimientos más maravillosos de la humanidad, porque efectivamente es una tabla para contenerlos a todos. Esa prueba del tiempo, ¿sí? Si viene otro elemento con otras propiedades, tenemos donde meterlo. ¿Será verdad? ¿Le habrán hablado más cuando él estaba medio dormido? Ponele que sí. Pero ¿qué es lo importante de la historia? De nuevo, la obsesión del tipo por llegar a un resultado determinado. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a decir, la inspiración como tal, las musas no existen. Si hay una fórmula, tanto en arte como en ciencia, para llegar a un resultado, es muy sencilla. Es trabajo, disrupción. ¿Sí? Tanto en arte como en ciencia. Tenés que trabajar, tenés que estar obsesionado, entusiasmado, realmente tenés que matarte laburando por algo y en algún momento tenés que permitirte correrte. Esa es la disrupción, salir a tomar algo con los amigos, dormirte como Kekulé, mirar las llamas del fuego como Mendeleev, ¿sí? O viajar a otro lado, hay un montón de cosas, darte un baño de bosque, como dicen los japoneses, y tal vez en ese momento, común a ciencia y arte, te aparezca alguna idea nueva. Tal vez, no hay ninguna garantía. Pero sin el trabajo, seguro no se te va a ocurrir nada. Y sin la disrupción tampoco. ¿Sí? Si vos estás trabajando así febrilmente, entusiasmadamente, y no te corres, es muy posible que esos conceptos que estás teniendo en la cabeza no se asocien. ¿Sí? Porque para asociarse necesitas correrte. El cerebro nunca hace nada. Nunca está completamente dormido. Siempre está haciendo cosas, aun cuando estés haciendo la nada misma, en un bondi mirando por la ventana.
¿sí? O estés tirando piedritas en un charco, lo que fuera, el cerebro está ocupado, eso se llama red neuronal por defecto, ¿sí? Y en ese momento hay bastante evidencia de que se pueden asociar conceptos y llegar a ideas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Mi concepto operativo de ciencia para esta charla, para hacerlo paralelo a las artes, es este. La ciencia no como la investigación científica. Si hay un investigador argentino muy famoso, se llama Marcelino Cereijido, que vive en México hace muchos años, y dice eso, ojo, no es lo mismo investigación que ciencia. Investigación es lo que hacemos los científicos profesionales. La ciencia no. La ciencia es una forma de mirar el mundo, forma juguetona, curiosa, con cierto método posiblemente, pero no es para científicos y científicas, es para cualquiera que quiera mirar el mundo de esa manera. Por eso, para esta charla, mi definición operativa de ciencia es algo que te pasa, no algo que haces en el laboratorio, y te pasa sin que te des cuenta. Por eso la ciencia es eso que nos pasa mientras estás ocupado o ocupada haciendo otros planes. Esta frase no es mía, es un afano a este gran científico, ¿sí? En su último disco, John Lennon, que tiene una canción que le dedica al hijo, a John, ¿sí? Y en esa canción dice, la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Obviamente, ¿no? La vida te pasa. No te das cuenta de, me está pasando la vida. Te pasa y ni te das cuenta. La ciencia también, ¿sí? Y los artistas lo que dicen es que el arte también te pasa. Otro punto en común entre ciencia y arte. Ciencia como arte, como hermano de la ciencia, ¿sí? Sin embargo, no es esto lo que piensa todo el mundo, ¿sí? No, para ciencia, yo no, sí, trabajo en un taller mecánico, o soy dentista, o lo que fuera, o soy enfermera. Enfermero por ahí se considera un poco más cerca de la ciencia, ¿sí? Entonces hay una idea, como les decía hace un rato, cuando les pedí que imaginaran a alguien que hiciera ciencia, como estás lejos de nosotros, salvo que seas científico profesional. Y esto hubo alguien que lo puso en palabras, este señor llamado Charles Snow, físico originalmente, ¿sí? Pero después devenido en escritor de ciencia ficción sobre todo, y escribió dio una charla en realidad, que después se transformó en un libro en la década de 1950, llamó Las dos culturas. ¿Por qué? Porque él decía que la humanidad se las ingenió para tener dos culturas. Una cultura científica y una cultura humanística. Y en el medio, nada. ¿Sí? Como no hay nada en el medio. No puedo decir, che, pero pará, qué exagerado. ¿De verdad es esto? Hay dos bandos, como diría García Lorca. Dos bandos, aquí hay dos bandos, tú con el tuyo, yo con el mío. O sea, ciencia por allá, resto del mundo por acá. Qué exagerados, ¿no? No es tan exagerado. Es lo que piensa la mayoría de la gente, incluso científicos y científicas, les diría. La ciencia como algo aparte. Y yo no estoy hablando de la investigación científica. Cuando digo la ciencia es hermana del arte, digo la ciencia como una forma de mirar el mundo. Esta división, ciencia-resto del mundo, está muy presente en la cultura popular. Y les voy a dar un ejemplo entre muchos posibles, que es hace 5, no, ya sacó 2 más. Hace 7 discos, Fito Páez, se llama Confiar. Bastante choto, sí, a mí me gusta mucho Fito Páez, pero ese disco no está tan bueno. Pero tiene una frase que habla de las dos culturas, y es esta. Pareces una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces una estudiante de ciencias, una estudiante de astronomía, ponele, que viene a romper las bolas, que uno viene a explicar lo que uno no quiere que le expliquen. Vos querés tirarte en el piso a mirar las estrellas con un pastito en la boca y de pronto viene el plomo de un astrónomo y te pone a hablar de las elipses y las supernovas y qué sé yo. No, déjame disfrutar. O vos querés estar enamorada y viene el plomo de un neurobiólogo y te dice, no, el amor es muy sencillamente, esa adrenalina viene a medular en alto, dopamina en tal núcleo del cerebro, etc. No me hinches. Yo no quiero entenderlo. ¿Cómo si entender algo científicamente le quitara belleza, le quitara magia al mundo? Y es todo lo contrario. Entender algo científicamente es profundamente mágico, es profundamente bello. Entonces no sabemos contarlo, no sabemos compartir eso, esa belleza, esa magia que hacemos en el laboratorio, en la ciencia, ¿por qué no en el arte? No la sabemos compartir. Por eso pareces alguien que explica lo que no hay que explicar. Nada no es para explicar. ¿Sí? Todo es explicable y eso no le quita belleza. Y si hay esta brecha entre ciencia y resto del mundo, bueno, lo que será entre tecnología y resto del mundo, ¿no? A ver, ¿cómo entendemos que la tecnología? No la entendemos. Y de nuevo una cita literaria, un gran escritor, no tan buen tipo, pero gran escritor, Arthur Clarke, el que escribió 2001, por ahí alguno vio la película o leyó en el libro, decía esto de la tecnología. La tecnología avanzada es magia. Y claro que sí.
Claro que es magia. Pero ¿por qué yo estoy apretando un botón acá y esto se mueve para adelante, para atrás, que hay un montón de coreanos en el medio y le dice, pasa a la siguiente? No sabemos, no tenemos idea. Tenemos idea de la tecnología. Es magia y no está bien. Por supuesto, no vamos a entender los detalles de la tecnología. Para eso está la gente que hace tecnología. Pero entender de qué se trata el mundo no puede estar tan alejado. No puede estar tan lejos del mundo. Parece ser como que el arte está más cerca porque lo entendés o te pega, la ciencia está lejos. Y no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Realmente los dos debieran estar muchísimo más cerca de nosotros. Pero a ver, cuando contamos la ciencia, esta charla, este ciclo, notas, programas de tele, a veces caemos en un error bastante común, que me gusta ejemplificarlo con un capítulo de un libro muy conocido de divulgación científica, no importa la letra chica, ahora les cuento, que se llama ¿Dónde están los cosacos? ¿A qué se refiere este autor? Dice, cuando Napoleón decidió invadir Rusia, el tipo sabía que tenía que ir y hacer dos pelotas rápido, porque si no, no le iba a ir muy bien. Entonces creó un ejército enorme, atravesó las fronteras, llegó a Rusia y del otro lado no había nadie. No estaban los rusos, no estaban los cosacos. ¿Por qué? Porque no eran ningunos giles y dijeron, pará, vamos a mantenerlo a raya, hacemos una pequeña guerra de guerrilla, vamos, venimos, y en el invierno lo pasamos por arriba. Y así fue. Y lo que dice este autor es, cuando contamos la ciencia hacemos exactamente lo mismo. Nos enfrentamos al mundo con el mayor ejército que haya inventado la humanidad, la ciencia. Tomá, voy con la antorcha de la ciencia. Y ahora van a ver. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser iluminado, nadie quiere ser evangelizado porque ahora te lo voy a explicar científicamente. Necesitamos otras formas de contar la ciencia y a veces el arte es una de las mejores formas, ¿sí? De hecho, sí, este es el famoso, bueno, es esta letra chiquita, es la famosa idea de montañas y Mahomas, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos esperando como científicos, como científicas, a veces estamos esperando que la gente venga, ¿sí? a nosotros para preguntarnos sobre ciencia o lo que fuera, y eso no pasa espontáneamente. Nosotros tenemos que ir. Y me gustaría pensarlo esto como un enfoque casi preposicional. ¿Se acuerdan las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, ¿se acuerdan cómo termina? Según, sin, so, sobre, tras. ¿Alguien me puede explicar qué carajo es so? Nunca lo puedo entender. Desde la primaria me persigue esa idea. ¿So qué? Bueno, perdón por la digresión. Y podríamos entonces pensar en la ciencia y el mundo y meter todas las preposiciones ahí, ¿sí? Meter algunas conjunciones. ¿Cómo queremos desde la ciencia llegar al mundo? Bueno, hay muchas formas. Uno podría pensar ciencia ante el mundo, ciencia debajo del mundo y así sucesivamente. Quedémonos con algunas. ¿Qué pasa si hablamos de la ciencia del mundo, una ciencia en el mundo, la ciencia detrás del mundo, a ver qué pasa ahí atrás, la ciencia y el mundo? Parece una pavada, pero es una filosofía de cómo enfrentarnos frente a este dilema ciencia-resto del mundo, ¿sí? Y la estrategia, que me parece que este ciclo la cumple a la perfección, sería meter la ciencia donde nadie se la espera, lo que podríamos llamar ciencia de contrabando. Cuando vos estás, no sé, relatando un partido de fútbol y podés hablar de qué pasa cuando la pelota gira, ¿sí? Qué pasa con determinadas cuestiones, la velocidad, un montón de cosas, estás hablando de ciencia. Cuando hablas de música y metés algo de ciencia en el medio, la gente no se le espera eso. Y es la mejor estrategia para hablar de ciencia. La ciencia en el arte, la ciencia en un montón de lugares, y vamos a ver algunos de esos lugares. Una posibilidad es recorrer nuestra casa con ojos científicos, ¿sí? Vamos a ver un poco. Por ejemplo, recorrer la cocina con ojos científicos, ¿sí? Ahora, la cocina es un laboratorio. Pasan cosas científicas todo el tiempo en la cocina, de química, de física, de biología, y pasan frente a tus ojos. Ahora, por ejemplo, te haces un té y le echas un chorrito de jugo de limón. ¿Qué le pasa al té? ¿Qué le pasa al té si le echas jugo de limón? Se pone mucho más clarito, ¿no? Pero mucho más clarito. No es lo mismo echarle un chorrito de agua. Si echas agua también se pone más clarito porque lo diluís. Pero si le echas jugo de limón se pone mucho más claro. Algo está pasando ahí frente a tus ojos. Sí, reacción química. Si estás cambiando el pH y hay algo en el té que cuando cambia el pH cambia de color. Ahora puedes ir al botiquín, buscar bicarbonato de sodio, le pones al té, va a estar horrible, pero va a estar mucho más oscuro. Y eso que por ahí en el colegio vemos con fórmulas y de qué me estás hablando, el pH y las reacciones, lo tenés frente a tus ojos. O te haces una tostada. ¿Qué le pasa al pan?
¿Cuál es fenomenológicamente? ¿Qué le pasa a un pan que se va tostando? Varias cosas. ¿Qué les pasa? Se pone caliente, obviamente, le estoy midiendo calor, ¿sí? Por conducción, por radiación, lo que fuera. ¿Qué más le pasa? ¿Cómo? Se deshidrata, se pone crocante. Se evapora el agua. Eso son dos cosas. Bastante obvia las dos cosas. Se calienta y se deshidrata. ¿Qué más le pasa? Eso te pasaste de tostada, lo siento. No me invite a la próxima. Huele rico, ¿qué más le pasa? Huele rico no es tan trivial. No huele igual que un pan crudo, el pan tostado, ¿no? ¿Y qué más le pasa? El sabor también es distinto. ¿Y qué más pasa? Cambia de color. Ahí está. Cambia de color, efectivamente. Y eso no es tan trivial como que se deshidrate o que se caliente. Es una reacción química súper compleja. Se llama reacción de Maillard, no importa, ¿sí? En la cual cuando se combinan ciertos elementos del pan y se calientan, aparecen miles de compuestos nuevos, que dan sabor nuevo, olor nuevo y colores nuevos. Y pasa frente a tus ojos, ¿sí? Sigamos recorriendo un poquitito la casa y veamos si hay, no sé, ciencia en el baño, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Ajá, gracias. ¿Cuántos de ustedes se bañan? Ajá, bueno. Bien, no me esperaba esta respuesta del auditorio. Suponiendo que se bañaran, una actividad muy recomendable por la ciencia, por otro lado. ¿Les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon gente cantar en el baño? Sí, todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en el baño? Eso es una palabra difícil, decir la acústica del baño. Vos no sabes nada. Cuando cantás no te estás haciendo ecuaciones de acústica. Porque suena lindo. Exactamente. En la ducha somos Gardel. Somos María Calas. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora pensemos por qué. Porque vos podrías cantar en cualquier otro lado de la casa y no sos Gardel, te aseguro. ¿Sí? Eso me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué en el baño sonamos bien? ¿Alguna hipótesis? ¿Qué tiene de diferente el baño respecto a cualquier otro lado de la casa? Eso es lo que vos pensás. No, se va a bañar, sonamos, vámonos. A ver, podrías estar en cualquier otro lado solo, pero no sonás bien. Por ahí te parece que sí, pero es otra historia. Dijiste algo, es pequeño. En general el baño es más pequeño que otros lugares de la casa, pero no me alcanza aunque sea pequeño. Si hay otros lugares pequeños donde no cantamos bien. ¿Qué más le pasa? ¿Qué más hay en el baño y no hay en otros lugares de la casa? Vapor, eso es una hipótesis. Quiere decir que si no prendiéramos la ducha caliente, no sonaríamos bien. Pruébenla. Prueben la hipótesis a ver si la pueden refutar o no. ¿Qué más pasa en el baño? ¿Qué más hay en el baño en general? No en todos los baños, por supuesto, pero ¿qué suele haber en las paredes del baño? Azulejos, cerámicos. Mientras que en otros lugares de la casa tenés ladrillos, tenés madera, tenés chapa, tenés hormigón, lo que fuera. Y es diferente eso, ¿no? Vos le cantás a un ladrillo, a mí me pasa cada 2 por 3, ¿sí? Le cantás a un ladrillo que tiene un montón de agujeros, tiene aire. Entonces se chupa parte del sonido. Los azulejos, los cerámicos, son tan porosos como la madera o como el ladrillo, tienen menos agujeritos. Entonces, ¿qué hacen? Te devuelven el sonido. Boing, 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 boing. Imagínense que todos nosotros fuéramos un coro enorme, ¿sí? Y hay dos que cantan como el orto. No vamos a decir quiénes, pero cantamos todos juntos fuerte. ¿Vamos a escuchar esos dos? No, se van a promediar con el resto. Entonces, si el sonido está dando vueltas, boing, 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 y la pifiás, calás una nota, es posible que no la escuches tanto, porque hay otros sonidos dando vueltas. Además, el baño, por lo que ustedes dijeron, tamaño, la altura del cual cantás, un montón de cosas, es una cámara de reverberancia. Hay sonidos que suenan más fuerte que otros. Y tienden a sonar más fuerte los sonidos graves que los sonidos agudos. ¿Y cuándo la pifia uno cuando canta? Cuando cantas agudo. Que la pifias mucho más. Entonces, si suena más fuerte lo grave, parece que cantás mucho mejor. Bueno, ¿eso no es ciencia en la vida cotidiana? Ahora, también podría decirles mañana cuando se despierten y se vayan a lavar la cara sí, ¿no? Bañarse no, lavar la cara. Supongamos que sí, lleven una regla al baño. Si algo que seguramente los que hicieron laboratorio de física lo hicieron, mídanse la cara con la regla, midan la cara del coso ese que los está mirando en el espejo. Se van a llevar una sorpresa interesante, ¿sí? Está por todos lados esto. Podríamos hablar de, no sé, de ciencia en el dormitorio también. Y voy a hacer un experimento absolutamente arriesgado, ¿sí? De ciencia en el dormitorio. El experimento es sencillamente este. ¡Ah! ¿Qué va a pasar en los próximos segundos? Y nadie se va a ofender, no se preocupe.
Bostezar. Yo podría haber escrito la palabra bostezo acá, ¿no? Podría haber tenido un perro de bostezara. Y ustedes se iban a contagiar, iban a empezar a bostezar. ¿Por qué? Es una pregunta científica también esa. A ver, ¿cuándo bosteza la gente? ¿Cuándo bostezan ustedes? ¿Cuando estás cansado? ¿Cuándo más? ¿Cuando estás aburrido? ¿Cuándo más? Cuando ves a una persona bostezar, todo correcto, pero incompleto. La gente bosteza todo el tiempo. Por ahí no es un bostezo como corresponde, por ahí es un hasta ahí, ¿no? Pero todo el tiempo pasa algo de esto de bostezar. Y ahora que van a tener ganas de bostezar, otro experimento. Imagínate, te invitan a la recepción en lo del embajador de Bélgica, ¿no? Y te da ganas de bostezar. ¿Qué tenés que hacer? Eso no es un bostezo, es una porquería, claramente. Parte del bostezo es desperezarte, que la sangre fluya por las carótidas, una serie de cosas. Tenemos preguntas grosas. ¿Por qué bosteza la gente? ¿Cuándo es contagioso? ¿Y saben qué? Hay una asociación internacional para el estudio del bostezo. Tomá, ahí la tenés, ¿sí? Con tus impuestos. Y se juntan, tienen congresos. El último fue antes de la pandemia, ¿sí? Fue en París antes de la pandemia, y los tipos se juntan, fue un plomo, obvio. Doctor, es un plomazo ese congreso. Pero llegan a la conclusión de las dos preguntas, de qué es el bostezo y por qué es contagioso. ¿Y saben cuál es la respuesta de acuerdo a la Asociación Internacional de Estudio del Bostezo? Es muy sencilla, son dos palabras. Ni idea. Para. Se juntan los cráneos de la bostezología en un congreso. ¿A usted le parece bien? ¿Tan mal le está pasando, joven? ¿Qué tiene que estar bostezando por ahí? Se juntan los cráneos en un congreso y no tienen idea de por qué es contagioso el bostezo. No, y eso es maravilloso, porque nos convierte a todos en bostezólogos y bostezólogas. Todos podemos hacer experimentos de bostezología, ver si es igual en mujeres y en hombres, en chicos y en grandes, a la mañana y a la tarde. Y eso es hacer ciencia, porque la ciencia es eso que te pasa cuando vos no te das cuenta. Ejemplo de esto, si seguimos en el dormitorio, hay algo que ocurre todas las noches en el dormitorio, que es eminentemente científico, tremendamente científico. Y dije todas las noches, así que no les creo, mentira, no, olvídense, jóvenes. ¿Qué sí pasa todas las noches en el dormitorio? Dormimos. Y eso es un gran misterio. Yo trabajo en eso. Trabajo para entender un poco sobre el sueño. Y la gran pregunta es, ¿por qué dormimos? Parece ser lo mismo el bostezo, ¿no? Porque estás cansada, porque nada, hiciste mucho ejercicio, o lo que fuera. ¿Es tan así? Cuando hacen mucho ejercicio un día, ¿duermen más esa noche? Cuando están muy cansados, no duermen más. Cuando no hacen nada un día, están de vacaciones, un día no van a trabajar, no van a la escuela, ¿duermen menos? No. No es solamente para descansar. Y de hecho, la respuesta a por qué dormimos, ¿saben cuál es? Es la misma a por qué el bostezo es contagioso. ¿Se acuerdan? No sabemos por qué dormimos. ¿Sí? Algo tan pavo, tan obvio, esas son preguntas maravillosas para investigar en un laboratorio o en la vida real. Y otro ejemplo también podría ser buscar la ciencia en la música. Experimento. Imaginen una melodía. Tengan una melodía en la cabeza, sin letra, solo la melodía. ¿La tienen? ¿Sí? Les pregunto, ¿esa melodía es triste o es alegre? Alegre. Por ahí alguno pensó una melodía más triste, más melancólica. ¿Saben qué? No es nada. Esa melodía es una sucesión de notas y de silencio, no es ni triste ni alegre. El cerebro le agrega alegría o tristeza. Por supuesto, los compositores saben esto y cómo componer para engañar al cerebro, para que les parezca más alegre o más triste, mayores, menores, modos, etc. Pero eso es ciencia de todos los días, insisto. No es solamente la ciencia que nosotros nos imaginamos que ocurre en un laboratorio, ¿sí? Otra cosa en común que tienen la ciencia y el arte es que son formas de entender el mundo, formas de percibir el mundo. La forma artística y la forma científica tienen mucho en común. Y analicemos algunas formas de esta percepción del mundo, ¿sí? Vamos a pedirle ayuda para eso a este señor, ¿sí? Y les pido que me digan quién es ese señor, por favor. Está medio chiquito, ¿sí? Pero se reconoce. Alguien, por favor. Por favor. ¿Alguien de más de 40? Es Jim Morrison. Jim Morrison, el cantante de una banda llamada The Doors. Si no es Andrés Calamaro, no es la Mona Jiménez. Es bastante más mejor, ¿sí? Tenía una banda, Morrison, en California, en los años 70, que se llamaba The Doors, Las Puertas. ¿Saben por qué se llamaba Las Puertas? Por un libro. Un libro de un gran escritor llamado Aldous Huxley, que
escribió un libro que se llamaba Las puertas de la percepción, ¿sí? Está en inglés, pero bueno, es eso. En el cual contaba sus experiencias con una droga alucinógena, con mescalina, y contaba cómo se abrían las puertas de la percepción. Y como Morrison le tomó prestado el nombre del libro a Huxley, Huxley también lo tomó prestado. De un poeta maldito, llamado William Blake, que había escrito esto. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Chan. ¿No están temblando? ¿No se están haciendo pis? Lo dije mal, ¿no? Luego de nuevo. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Traducción. Nosotros no sabemos cómo es el mundo. Sabemos lo que pasa a través de las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción son los sentidos. Los sentidos son truchos. Mienten todo el tiempo. Inventan cosas que no están y roban cosas que sí están. Veamos ejemplos de esto, ¿sí? Pasar esto de lado. Ejemplos muy conocidos. Acá, no digan qué, por favor, pero algunos de ustedes seguramente están viendo algo ahí. Un 10% de ustedes, hasta un 20%, tal vez esté viendo algo y el resto está diciendo lo que, ¿no? ¿Alguien ve algo? ¿Esas formas? Permítanme predecir que un 10-15% de ustedes está viendo un perro dálmata ahí. Y hay gente que dice sí, 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 y todos están preguntando qué fumaron, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso no es un perro dálmata, eso son manchas. Sin embargo, algunos cerebros asocian esas manchas porque pasan a través de las puertas de la percepción y las interpretan como un dálmata. Este es muy conocido, ¿sí? Que no podés quedarte y alternás permanentemente entre dos caras y un vaso, muy, muy famoso, ¿sí? Este también es muy famoso, el triángulo de Kanishka, ¿sí? Kanishka, perdón, ¿sí? Que ahí todos vemos un triángulo, ¿no? Ahí hay 3 Pac-Mans, no hay un triángulo, pero el cerebro quiere inventar que hay un triángulo. Lo están inventando, el cerebro de ustedes lo inventa y pasa a través de ciertas puertas de la percepción. O bien, algunas ilusiones ópticas, cuál de estos dos pedazos de pizza es más largo que el otro, muy conocido, son iguales, sin embargo, la percepción de ustedes diciéndoles que seguramente el amarillo es más largo que el otro, ¿sí? O si queremos engañar un poco más a las puertas de la percepción, un experimento muy conocido es que yo les voy a pedir que en voz alta y rápidamente, en la serie de palabras que aparecen en voz alta, ¿con qué color están escritas? Listo. Es un quilombo, claramente, ¿sí? Porque estoy alterando las puertas de la percepción. Estoy haciendo que dentro de su cerebro peleen dos áreas. El área que lee, que es muy fuerte, el área de la lectura del cerebro humano, con el área que interpreta colores, que en este caso no es tan fuerte. Entonces se produce un conflicto. Leer amarillo, azul, naranja es una pavada. En cambio, leer verde, rojo, azul, tengo que pensar un cacho más, tardo más. Esto se llama efecto Stroop y se usa muchísimo en psicología, ¿sí? También puedo volver locos y puedo volver locas a las puertas de la percepción si les pregunto cuántos puntos negros hay ahí. ¡Ah! Sí. Es muy loco esto, ¿sí? Cualquiera. Sí, cualquiera, efectivamente. Y es más, ahora vamos a hacer otro engaño de las puertas de la percepción. Va a aparecer una diapositiva que se prende y apaga ahora. Tic, 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 tic. Cada vez que se prende y apaga, algo cambia en la imagen. Por favor, no digan qué es lo que cambia. Los que se dan cuenta de lo que cambia, levanten la mano. ¿Ven? Se prende y apaga y algo cambia. Si se dan cuenta de que cambia, levanten la mano. No digan qué. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, muy poquititos están viendo de la baranda sube y baja, ¿no? Ah. Bueno, esto se llama ceguera atencional. Ustedes están viendo la figura, están viendo el pibe, la piba, lo están comiendo, lo verde, y se pierden el fondo. ¿Sí? Otro ejemplo de uno, no digan que cambia, ¿sí? Pero los que se den cuenta de que cambia, este es bastante más evidente, levanten la mano. Bastante más evidente es este, pero no se sientan mal si no lo ven. ¡No digan qué! Aparecen y desaparecen 900.000 toneladas de tierra, ¿no? La punta de la montaña. Y no te das cuenta. O estás prestando atención a la chica, el kayak y lo que fuera. Esos son los engaños de las puertas de la percepción, ¿sí? ¿Y por qué yo voy tan tranquilo con estos experimentitos? ¿Por qué estoy tan seguro de que funcionan? Porque predigo que todos los aquí presentes son humanos. No puedo equivocar, ¿sí? Y voy a demostrarles que todos los aquí presentes son humanos. Traje a 2 amigos para demostrar esto. Mis amigos se llaman Kiki y Buba. ¿Quién es Kiki?
Obvio, ¿no? Qué pregunta estúpida. Para todo el mundo, Kiki es este y Bubba es este. ¿Por qué? ¿Y por qué? Esto funciona, es un experimento universal. Funciona en Oriente, funciona acá, funciona en Salta, funciona en Australia, donde se les cante. Lo puedes poner al revés, uno arriba del otro, porque nuestro cerebro interpreta las cosas así, mayoritariamente. Después hablamos, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, sí, pero mayoritariamente la gente identifica las puntas con y lo redondo con buba, redondo, buba, 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 ¿sí? Y eso es bastante mayoritario para cerebros humanos. Por eso voy con tanta tranquilidad frente a esto, ¿sí? Y esto del arte y la ciencia tienen otra cosa en común, además de hablar de los sentidos, además de hablar de la inspiración, que es que ambas son formas de contar el mundo. La ciencia es una forma de contar, de interpretar el mundo y el arte también. Y cuando contamos la ciencia, la pifiamos bastante, ¿no? No cuando la contamos en papers, en congresos, sino cuando la contamos acá o en distintos eventos, o en libros, o en la tele, o lo que fuera. Es un poco hablar de táctica y estrategia, contar la ciencia o contar el arte. Y si hablamos de táctica y estrategia, y esta es una charla de arte y ciencia, bueno, podríamos referirnos a alguien que sabe mucho de táctica y estrategia, que es este señor, que falleció hace unos cuantos años. Este señor era Mario Benedetti, un gran poeta uruguayo, que tiene un poema hermoso que se llama Táctica y Estrategia. Veamos qué dice ese poema. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Bueno, eso es un poco lo que hacemos cuando contamos la ciencia, mirar a la gente. Querer a la gente como es, no pretender cambiarla y que vea el mundo igual que nosotros. Mi táctica es hablarte, escucharte, construir con palabras un puente indestructible, un puente entre ciencia y resto del mundo. Eso es lo que hacemos cuando contamos ciencia y lo que hacen los artistas cuando cuentan arte. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, o sea, lo que te cuente sea significativo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. ¿Y la estrategia? ¿Qué pasa con la estrategia? Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin nos necesiten a científicos, a científicas, a artistas. Es una estrategia de contar la ciencia. ¿Sí? Con este poema no sé si el levante puede estar alucinante, ¿sí? Pues úsenlo, después se los presto. Pero ¿desde cuándo se cuenta la ciencia y cómo se cuenta? En principio hay un gran autor de divulgación científica, que se llamaba Stephen Jay Gould, uno de los mayores divulgadores de la evolución biológica, que dice en uno de sus libros, un poquito en broma, que los precursores de contar la ciencia son este señor, San Francisco de Asís, porque tenía una historia para contar y nadie le daba pelota, entonces se la contaba a los pajaritos. Y lo dice un poquito en broma, y un poco menos en broma, dice este señor también, es un gran pionero. ¿Quién es este señor? Efectivamente, es Galileo, parece mi ex suegro, ¿sí? Bastante, pero no. ¿Y por qué habla de Galileo? ¿Sí? Galileo hizo algo que no había hecho nadie contando la ciencia. Primero la contó en italiano, lo cual era tremendo. La ciencia se habla en latín, compañeros. Sin embargo, este quería que la gente lo entendiera. Entonces la contó en italiano y además la contó como un género literario. Fíjense lo que dice acá, diálogo. ¿Sí? Y esa obra es un diálogo, tiene guiones. Y dice tal personaje, dice tal otro y así sucesivamente. De hecho, uno de los personajes de este diálogo se llama Simplicio. Porque por ese somos todos nosotros, los que no entendemos y dicen, no, no lo entiendo, explícamelo de nuevo. Y ahí patea el tablero completamente Galileo, de cómo contar la ciencia. Los otros ejemplos, ¿sí? Este, por ejemplo, es otro, un francés llamado Fontenelle, que escribió un libro que se llama Ensayo sobre la pluralidad de los mundos. Fíjense lo que dice en el prólogo, en este libro, ¿sí? Dice esto. El prólogo se lo da a un mecenas y dice, ¿vos querés que te cuente lo que pasó en el campo, en lo de la señora marquesa de G? Porque este libro cuenta lo que pasé durante unos meses en la casa de la marquesa. Y claro, vos esperás que te cuente sobre fiestas, partidas de juego, y no, hablamos todo el tiempo de ciencia. Esto es revolucionario, ¿no? Lo escribió en francés, dice, te voy a contar lo que pasó en la casa de la marquesa, una mujer, y no es casual que sea una mujer, y no hablamos de pavadas, hablamos de ciencia, porque esta mujer estaba muy interesada en la ciencia. ¿Sí? Esto también es bastante revolucionario en esto, ¿sí? Y si hablamos de cómo contar la ciencia, si vos vas a una librería y buscas un poco libros de contar la ciencia, podés clasificarlos de muchas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, para qué edad está dado, de qué autores son, si es una compilación, etc. ¿Sí? O bien, si vos vas a una librería y buscas un libro de divulgación sobre lo que yo hago, cronobiología, como este, pero bastante bueno, un francés, se llama Los ritmos biológicos. Fíjense dónde estamos, quiénes nos rodean en una librería en Buenos Aires. El aloe vera, una planta milagrosa, ¿sí? La astrología predictiva, por supuesto, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara Vidiobra,
y este que es mi favorito, el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Holguemos, hermanos. O sea, hay algo raro con esto de contar la ciencia, ¿no? ¿Dónde la metemos? La metemos con el arte, la metemos en un lugarcito que se llama contar la ciencia, la metemos con esto que suele llamarse divulgación en general. Bueno, tenemos que trabajar eso. ¿De qué quiere decir contar la ciencia? Los artistas nos llevan bastante la delantera en eso. De dónde se pone un libro de arte, dónde se pone una obra de arte, dónde se pone la ciencia si no se pone en un laboratorio, si no se pone en una universidad. ¿Dónde se pone para afuera? ¿Dónde se pone con la gente? Es una pregunta abierta, no la vamos a contestar ahora, obviamente, ¿sí? Y hablemos un poquitito más sobre cuando contás la ciencia, ¿de qué hablas? ¿Sí? La BBC, dice la BBC, que es el organismo de comunicación del Reino Unido, dice, si vos querés hablar de ciencia hay temas que no podés evitar. Tenés que hablar de cosmología, ¿sí? Tenés que hablar de catástrofes, ¿sí? Grandes catástrofes climáticas, de salud mental, de matemática y a veces de física, aunque se dicen muchas gansadas cuando se cuenta la física, sobre todo cuando se habla de cuántica. La cuántica vale para todo, ¿no? La cuántica para el horóscopo, la cuántica para el sueño y lo que fuera. Bueno, es un poco exagerado esto, ¿sí? En la entropía, como no la entropía maravillosa. La entropía para las recetas de cocina es lo más. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Vos mezclás cosas, ¿sí? ¿Qué hiciste? Disminuiste la entropía, lo ordenaste en cierta manera. Perdón por esta digresión, ¿sí? Y hay algunos libros que son clásicos dentro de contar la ciencia, ¿sí? Libros de Einstein, libros de Gamow sobre cuántica, libros de Watt, ¿sí? Y nace en algún momento el contador profesional de la ciencia, ¿sí? Y nace por razones políticas. Nace en la Guerra Fría, esto. En algún momento podríamos decir que la parte tecnológica de la Guerra Fría la está perdiendo Estados Unidos y la está ganando la Unión Soviética, ¿no? Están escupiendo satélites a lo pavote, el Sputnik uno tras otro, y los yanquis se estaban quedando atrás. Y hay una decisión política de apoyar la ciencia. Entonces dan plata, dan formación, y aparecen estos señores, pues la mayoría eran hombres en ese momento, se dedican a contar profesionalmente la ciencia. A mí me encantaba esta imagen porque estos 4 estaban muertos y estos están vivos y estos 2 guachos se me murieron. ¿Te das cuenta? Tengo que cambiar ahora. Y tipos que marcaron historia en contar la ciencia. Algunas de estas caras por ahí las conocen, otras no. Este se llama Bronowski, tipo que contó la antropología como nada. Obviamente Carl Sagan, ¿sí? Que da su nombre al efecto Sagan. El efecto Sagan es aquel por el cual un científico, una científica, que se expone mucho al medio, es un poco olvidado, dejado de lado por sus pares. A Sagan no lo dejaron entrar a la Academia de Ciencias, por ejemplo, por razones espurias. Le estaban diciendo, vos querés ser famoso, acá no. ¿Sí? Asimov, tipo bastante, porque supuestamente sabelo todo, pero tenía un ejército detrás. ¿Sí? Hace poco les hablé de Stephen Jay Gould, gran divulgador de la matemática, Martin Gardner, Oliver Sacks, uno de mis héroes, ¿sí? El que mejor cuenta la psiquiatría, la salud mental, Paul Davies, el gran divulgador de la cosmología, Richard Dawkins, gran divulgador de la genética, cambian la forma de contar la ciencia. Se animan a otras cosas, se animan a hablar de arte, se animan a hablar de cosas de todos los días, se animan a hablar de nosotros, no solamente de la ciencia que ocurre dentro de un laboratorio, ¿sí? Vamos a pasar esto de lado, ¿sí? Y hay un concepto, y ya voy casi terminando con esto, es el concepto de ciencia en ficción, donde realmente vemos cómo se juntan ciencia y arte y son absolutamente hermanas. No es ciencia ficción. Ciencia ficción es Star Wars, ¿sí? Es la Guerra de las Galaxias, es imaginarse un futuro lejano. La ciencia en ficción es ficcionalizar la ciencia. Aprovechar la ficción para contar la ciencia, contar qué pasa en un laboratorio, qué pasa en un congreso. El concepto lo inventó este señor, Tal Gerasi, falleció a los 101 años, hace 2 años, ¿sí? Tipo muy famoso, fue el inventor de la píldora anticonceptiva, Gerasi. Se llenó de plata, obviamente. Entonces, como se llenó de plata, se dedicó a hacer cosas más allá de la ciencia, ser mecenas de artistas, escribir libros, y desarrolló mucho el concepto de ciencia en ficción, una forma de mixturar la ciencia y el arte. Veamos ejemplos de ciencia en ficción, ¿sí? Este libro, bastante conocido por los físicos, ¿sí? Es un libro de un escritor mexicano, amigo, gran escritor, Jorge Volpi. Un libro que se llama En busca de Klingsor. Es un libro que habla sobre la búsqueda de la bomba atómica por parte de la Alemania nazi. Es muchísima física. De hecho, a Jorge lo invitaron muchas veces a congresos de física. Contanos, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lo ficcionalizaste? ¿Cómo lo encontraste? Y es un gran puente entre esos dos mundos. Michel Houellebecq, un niño terrible de las letras francesas, y el tipo es bioquímico. Bueno, más ingeniero agrónomo y bioquímico, se dedicó a otra cosa, y cuenta mucha ciencia.
en sus libros, y no te das cuenta, es ciencia de contrabando. Nuestro Guillermo Martínez, ¿sí? Matemático, ¿sí? Que ha escrito unas novelas extraordinarias. Esta novela, que es la más famosa, de hecho la filmó Alex de la Iglesia, es una película que se llama Los Crímenes de Oxford, es una novela donde uno de los, no sé si personajes, una de las cosas que pasa en el momento que ocurren todos estos crímenes es que se está develando la supuesta resolución del último teorema de Fermat, ¿sí? Por Andrew Wiles. Y eso es casi un personaje de la novela, y lo lees como si fuera una novela de esas que te pasás la parada en el bondi, de lo bien que le estás pasando. David Lodge es un gran divulgador novelista de las ciencias sociales, que cuenta qué pasa en los congresos, qué pasa en ciertas rencillas en distintas áreas de las sociedades, y lo lees perfectamente. Es una gran forma de contar la ciencia, ficcionalizarla. No solamente en literatura, también podríamos hacerlo en música. Estos son dos colegas de Brasil, ¿sí? Ildeu Moreira y Luisa Mazzarani, que se pusieron a buscar las referencias a ciencia por las dos samba brasileñas. O sea, las carrozas, los desfiles en los carnavales, a veces tienen referencia a ciencia. Y con este trabajo, después pidieron subsidios, pidieron plata, para armar carrozas científicas. En el año Einstein, el año que se cumplían 100 años del Annus Mirabilis, en 2005, ¿sí? Los tipos hicieron una carroza de Einstein. En el año Darwin, que se cumplían 150 años del origen de las especies, hicieron una carroza de Darwin. Es una gran forma de juntar estos mundos que aparentemente no se mezclan demasiado, ¿sí? El teatro como gran oportunidad para contar la ciencia, ¿sí? Acá, de paso, les voy a pasar un chivo. La verdad que ver ciencia en teatro, a los que les gusta el teatro y a los que no, es ver algo que está pasando frente a tus ojos. No es una peli, no es una novela. Hay gente que está desgarrándose frente a tus ojos, y hay obras extraordinarias para hacer. Yo hago mucho en mis clases, uso mucho el recurso de teatro, porque veo que funciona para contar algo. El chivo es que hoy se estrena una obra gratis en el Centro Cultural de la Ciencia, es el Centro Cultural del Ministerio de Ciencia, que da en la ciudad de Buenos Aires, que se llama La desobediencia de Marte, se llama esta obra. Es una obra, ¿por qué se llama así? Es un autor mexicano, se llama Juan Villoro. Se llama así porque es lo que pasaba entre dos grandes astrónomos, Tycho Brahe y Johannes Kepler, ¿sí? En el cual Kepler quería entender las órbitas de los planetas y Brahe tenía los datos de observaciones de muchos años. Después los datos de Marte eran raros, iba para adelante, iba para atrás, no daba bien con una órbita circular alrededor del Sol. No les spoileo más, la obra es gratis, va de viernes a domingo en el C3, que si no lo conocen, además el Centro Cultural de la Ciencia está buenísimo, no se pierdan de ir. A las 20, a las 20. Pero fíjate, online va a estar, pero más allá de la obra de teatro, insisto, si no conocen el C3, es uno de los mejores ejemplos de juntar arte y ciencia, de cultura científica, verdaderamente. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí, hablamos un poquitito en este buen rato, que se me hizo un poco largo, espero estar bien de tiempo. Hablamos de algunos ejemplos clásicos, cuando hablamos de Van Gogh, de Polo. Hablamos bastante de la percepción, un poquitito de la creatividad, si eso podríamos hablar bastante más como punto en común entre el arte y la ciencia. Hablamos un poquitito de la inspiración, que llegamos a la conclusión de que solo viene a las mentes preparadas, como diría Pasteur, o sea, no hay una musa que te sopla cosas, sino que hay trabajo previo. Y hablamos un poco de cómo contar la ciencia se parece un poco también a hacer arte, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué este ciclo, ¿sí? de física y cultura? ¿Por qué esta charla? ¿Por qué hacer ciencia? ¿Por qué hacer arte? ¿Sí? Y permítanme terminar con otro ejemplo que le tomamos prestado al arte de un gran escritor argentino, ¿sí? De Raúl González Tuñón, un poema que se llama La luna con gatillo, que termina diciendo, un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Claro que no. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Pero haberlos, no convencido, pero darles algunas ideas de que con el arte y la ciencia sí se puede cambiar el mundo, y para eso los hacemos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a vos. Paso a la sección de agradecimientos y avisos y después, si hay tiempo, ¿tenés tiempo? Preguntas. El primer agradecimiento, bueno, es a todos ustedes por venir y a Diego, por supuesto. Después de la parte logística y de soporte, al Instituto de Ciencias, al decanato, por
uso de Zoom por YouTube. Bueno, el equipo fisiculturista, Andrea, Diego, Agustín, Daniel desde la República de Santa Fe, bueno, Claudio, yo, bueno, eso yo no me agradezco a mí mismo, pero no importa. Y, y bueno, a Guillermo, que nos ayudó en la difusión, a David, a Daniel Iliar, a la gente de prensa de UNS, a la radio UNS. O sea, hay mucha gente a quien agradecer para que estas cosas salgan y nos pone muy contentos que hayan venido porque justamente las cosas que dijo Diego es las que queremos que prosperen acá. Este es un ciclo de 3 charlas. La segunda, si quieren venir, va a estar a cargo de Guillermo Jorge, que ahí está escondido. Va a ser la Biblia tecnológica y el calefón científico. Nos va a hacer un paseo por grandes proyectos, algunos conclusos y otros inconclusos de la ciencia argentina. Va a ser dentro de 2 semanas en este mismo lugar y en esta misma Bati Universidad. Y ¿tenía algo más que decir? Ah, sí. Bueno, el caché. Pues, Es un pequeño agradecimiento que siempre es útil. Sí, sí, tengo mi taza. sí, sí. Muchas gracias. Viste, viniste tantas veces a la OMS, pero... Y después los que necesiten certificado de asistencia para justificar que estuvieron hoy, antes de irse completen la planilla y se los mandamos por mail. Eso, bueno, ese era el otro aviso. Creo, Claudio, que no me olvido de nada. Así que bueno, abrimos una ronda de preguntas al que quieran hacer. Acá Diego. Este es el momento que agarra timidez, ¿no? Después lo extrañas. Claro. Daniel, ¿no querés preguntar allá en el fondo? Rafael. Ahí. Sí, vale. Para los que están en Zoom, ¿qué pregunta nunca te hicieron que te encantaría contestar? Es muy buena. Está muy bien. No tengo una respuesta clara a eso. Gracias por eso. Pero obviamente creo que, como la enorme mayoría de los que hacemos ciencias, me apasiona mucho lo que hago. Con lo cual, cuando surge eso en una reunión, y tengo la gran ventaja de que a todo el mundo ocupa el sueño y los ritmos biológicos. Entonces me fascina en particular cuando logras motivar jóvenes con eso. Cuando vos vas a una escuela y hablas de sueño, y los pibes están normalmente hechos pelota con el sueño, y que vos podés decir, bueno, eso lo estudiamos, ¿no? La ciencia lo estudia, y te podemos dar ayuda, podemos pensar por qué no dormís, por qué podrías cambiar algunos hábitos. Esa parte me fascina. No estoy contestando tu pregunta porque son cosas que sí me suelen preguntar, ¿sí? Absolutamente. Sí, un poquito de trabajo es, pero sí, tenés razón, tenés razón. No estoy contestando tu pregunta, estoy yéndome un poco por un atajo, pero me encanta cuando preguntan eso y cuando ves que a la gente le importa eso. Yo, como la mayoría de los que hacen ciencia acá, la distinción ficticia entre ciencia básica y aplicada no es algo que tenemos que perseguir. Hay ciencia, tampoco me gusta decir buena, ¿no? Pero ciencia, no sé, sólida o lo que fuera. A lo largo de ese camino de ciencia sólida, sí o sí se te caen aplicaciones. ¿Sí? Yo soy un científico básico, he trabajado con ratones, con pipetas, y en el medio nos salieron cosas que servían para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso está bueno contarlo también. Si vos lo haces al revés, si vos pensás, yo voy a hacer ciencia aplicada, y por ahí no llegás a mucho. A veces sí, estoy diciendo que no. En cambio, si vos recorres todo el camino de querer robarle secretos a la naturaleza, y lo haces metódicamente y lo fuera, en el medio se te caen cosas que a la gente le fascinan, a la gente le ayudan, cambias, lográs más bienestar o mayor calidad de vida de la gente. Esa es la parte a mí más me gusta del recorrido científico.
¿Hay alguna pregunta en Zoom? Acá quieren hacer una pregunta. Es para eso. En realidad no le quería preguntar nada, le quería agradecer personalmente por todas las ideas que les formaron el proyecto G Era vos. para... Era eso, era eso. Te digo. Muy, muy, muy útiles para lo Muchas que gracias. significa la educación secundaria de ciencias, en todo, ciencias naturales, físico-química. Muchas gracias. Así que eso, quería agradecerle. Digo, cuando somos eso, cuando pasa eso con un libro que llega a la escuela, un programa de tele llega a la escuela, es muy loco, muy groso, pues no es el objetivo cuando la colección, por ejemplo, Ciencia que Ladra no fue pensada como una colección educativa. Sin embargo, vimos que muchos profes y muchas profes lo usaban. Y ahí claramente somos Gardel, bueno, otro Carlos, somos Darwin. Porque es extraordinario que eso pase. Cuando logras un producto de comunicación científica que tiene múltiples niveles de lectura, o sea, lo puede leer un nene chiquito, un adolescente, un adulto, un profe lo puede aprovechar para el aula, es muy grosso. Pasa pocas veces, pero te agradezco mucho el punto. Sí, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, en principio, muchas gracias, muy interesante la charla. Te quería hacer una pregunta aparentemente trivial, o tal vez es trivial la pregunta. ¿Por qué no al revés el título de la charla? La ciencia es el hermano del arte, con respecto a esa simetría que hay ahí entre las cosas. Ok, es cierto, no me dediqué tanto a ese título, fui un poco por otro lado. Hay muchas cuestiones de hermandad entre ciencia y arte. Una que tal vez pasa más desapercibida es la prueba y error, la corrección permanente. Uno piensa tal vez que con los artistas no pasa, ¿no? Un artista hace una obra de arte y ya está, terminó. Y nada que ver. Si vos ves los manuscritos de Borges, son primero las letritas son horribles, la letra de Borges cuando escribía, pero además es tachado sobre tachado sobre tachado sobre tachado. Es lo mismo que un experimento. Cuando vos repetís un experimento, cambiás una condición, te fijás por qué no dio como pensabas, no te dio bien o mal, y ahí hay mucha hermandad, me parece, entre ciencia y arte. Tal vez igual la hermandad principal es esta de tratar de interpretar el mundo, tratar de entender el mundo a través de distintos ojos, ojos científicos u ojos artísticos. Parece que esa es posiblemente la principal. Por supuesto hay otra hermandad, la cual no hablé, que es la hermandad tecnológica, ¿no? Sobre todo en el arte contemporáneo, cómo aprovecha la tecnología, hay muchísima tecnología puesta. Tengo algunas experiencias de colaborar con artistas y es maravilloso. Cuento una nomás, hicimos con un artista contemporáneo, se llama Joaquín Fargas, tipo muy, muy interesante el trabajo que es ingeniero de formación. Hicimos una instalación que se llamaba Sueño, luego existo, en la cual le pedíamos a la gente que nos diera 3 palabras clave de sus sueños. ¿Con qué soñás usualmente? Dame 3 palabras. Y eso lo transformaba él a través de un programa, etcétera, lo devolvía en forma de una filmación que salía sobre una obra de arte. Es una gran hermandad, pues los sueños claramente son un punto muy en común de artistas y científicos y científicas. Así que touché en esto de que no me metí tanto con esa hermandad, vi algunos ejemplos más puntuales y habría mucho más para decir al respecto. A mí me interesa mucho la literatura, ¿sí? Y en literatura está lleno de estas cosas realmente, de esa hermandad, y no solo en ciencia ficción, ¿sí? Hay un montón de cuestiones en la poesía, las novelas, en los cuentos, que hay muchísimo. ¿Por qué pega un cuento? ¿No? Estudiar neurocientíficamente por qué un cuento corto pega, qué le pasa al cerebro a medida que vas leyendo y llegas a una sorpresa. Realmente hay una cantidad de cosas fantásticas. Se investigan relativamente poco en Argentina. En el mundo tal vez tampoco es tan mayoritario, pero es un material muy interesante que me parece que nosotros que somos docentes también tendríamos que aprovecharlo un poco más, esa hermandad entre ciencia y arte como una puerta, como una manera de meter ciencia de contrabando en determinados públicos. A veces nos toca dar clase a público no científico, ¿sí? Por ahí si tenemos una materia introductoria de biología, o de epistemología, o de física, o lo que fuera, que no es para gente que se va a dedicar a la ciencia. Bueno, ahí es donde estos ejemplos, me parece que estos ejemplos de hermandad son más interesantes y más aprovechables.
Preguntar porque Diego no viene todos los días a la 11. Dime. Gracias por la charla. Y le quería preguntar con respecto al sueño, ¿no? Que si puede ser que, o sea, la generalidad de que a medida que somos más grandes, como que dormimos menos, a pesar de los factores, ¿no? Que ahora tenemos la tecnología, la televisión. La respuesta es sí, pero no es a pesar. Es a veces por culpa de, ¿sí? En principio sí, la cantidad de horas recomendadas va disminuyendo con la edad. Hay un mínimo de 9 horas para niños y niñas, un mínimo de 8 horas para adolescentes, estoy diciendo de mínimo, un piso, y un mínimo de 7 horas para adultos, que en adultos mayores tiende a disminuir a 6 horas como mínimo. No dormimos eso, ¿sí? Nosotros tenemos varias encuestas en las cuales estamos por debajo de las horas recomendadas. Pero ¿por qué no dormimos eso? Primero, por cuestiones biológicas, ¿sí? Uno duerme menos de lo que corresponde a su edad, y en gran parte, el enemigo número uno del sueño, el amigo número uno del insomnio es el estrés, es la ansiedad, y son tiempos bastante estresantes, ¿sí? Entonces, vos no dormís, pues estás pensando las macanas que te mandaste en el día o las macanas que te vas a mandar mañana, básicamente. Estás permanentemente con esto. Pero además, la tecnología no es una aliada del sueño, sino todo lo contrario. De hecho, te cuento dos frases. El gran ladrón de sueño es un tal Thomas Edison, que lo dice. Él dice que gracias al invento de la luz eléctrica le puede robar horas a la tiranía del sueño. O sea, inventa un poco la luz eléctrica, la distribución de luz eléctrica en realidad, para afanarle horas al sueño, para que la gente trabaje más tarde, ¿sí? Y más recientemente, otro ladrón de sueño, el presidente de Netflix, le preguntaron quién es tu principal competidor. Y él no dijo las otras plataformas, no dijo Amazon o lo que fuera. Nuestro principal competidor es el sueño. ¿Se acuerdan cuando empezaron las plataformas en la compu o online o lo que fuera, que vos terminabas un capítulo de una serie y se acababa y tenías que poner el siguiente? Ahora no. Ahora terminás el capítulo de una serie y en 7 segundos empieza la siguiente. Eso es robar de horas al sueño, efectivamente, ¿sí? Con lo cual la tecnología no ayuda, y la principal tecnología que no ayuda es la luz mala. La luz mala no es la del campo, la luz mala es la de las pantallas, ¿sí? La luz mala es la del celu, la de la tablet, la de la compu, la del televisor, porque resulta que las pantallas LED emiten luz de una longitud, de un color, que es el que más estimula el reloj biológico. Es el que le dice es de día, seguí el árbol. Entonces vos estás con la compu, con la tablet, con el celular acá, tu reloj biológico dice es de día, le robás horas al sueño, comprimís las horas del sueño y al día siguiente estás muy cansado. No solo eso, la luz mala, la luz de las pantallas, interfiere también con el metabolismo. Si vos estás viendo tele a la noche tarde y te quedás dormida viendo tele con la tele prendida, ¿sabes qué? Engordás. Era eso. Qué boludo, no eran los ravioles. Esa nada de luz que ves poquito porque tenés los ojos cerrados, te cambia el metabolismo y comiendo lo mismo engordás más. Así que realmente tenemos un trastorno tecnológico que no le estamos prestando suficiente atención, ¿sí? Por otro lado, lo que decís es cierto, tendemos a dormir cada vez menos. Muchas gracias. Y le paso una pregunta que me hace un compañero que estaba viendo por YouTube, Sí. que quería transmitir en la diapositiva que estaba Rachel Carson. Ah, muy bien. Sí, la pasé muy rápido, es cierto. Había una diapositiva, se las paso. Esperen que está acá. Sí. Acá había puesto algunos libros de contar la ciencia, pero que fueron mucho más allá del objetivo de contar la ciencia, ¿sí? Este librito, digo librito pues muy cortito, un físico muy conocido, Erwin Schrödinger, que dijo, bueno, ahora como físico voy a pensar en qué es la vida, ¿sí? Algo que nadie había pensado desde ese punto de vista, y habla de alguna manera habla de negentropía, entropía negativa. O sea, la vida es robarle al desorden y convertirlo en orden, ¿sí? Eso fue súper influyente para la biología. Un librito que pretendía ser eso, él lo dice, esto es un libro de algunas de mis ideas, que se fue súper influyente. Este libro, El gen egoísta, fue recontra influyente. Es un libro de Richard Dawkins, polémico, donde dice que nosotros somos el objeto de nuestros genes, hacemos lo que nuestros genes quieren. Es una metáfora, por supuesto. Pero gracias a ese libro fue un gran impulso para el proyecto Genoma Humano. Ese libro fue lo que impulsó que se pusiera cualquier cantidad de plata para determinar algo tan grosso como los 20 y pico mil de genes que tenemos en la célula. Digo y pico mil, pues no sabemos cuántos, ¿sí?
El libro este de Rachel Carson, una ecóloga muy grosa, muy famosa, que trabajó en cuestiones marinas, hizo algunas cosas de clima, se llama Primavera Silenciosa. ¿Por qué se llama Primavera Silenciosa? Pues la metáfora que usa Carson es que de una temporada a la otra se habían callado los pajaritos. Por eso en la primavera silenciosa no cantaban más los pajaritos. ¿Y qué dice Carson? ¿Qué pasó? Correlacionalmente, al menos, entre las dos primaveras, se empezó a utilizar el DDT como un plaguicida, un insecticida masivamente. DDT es extraordinario. Fíjense que de pronto, de la nada, podías matar un montón de mosquitos que transmitían plagas. Fue muy grosso lo que hizo, pero se usó sin control. Cuando la gente vio esto está buenísimo, lo empezaron a usar a los pavotes y afectaron mucho a la fauna, incluyendo los pajaritos. Entonces Carson denuncia ese uso masivo del DDT en este libro diciendo, ojo muchachos, estamos haciendo macanas, ¿sí? La amenazaron, la pasó muy mal con este libro, pero en base a este libro se abolió el uso masivo del DDT. ¿Sí? Se dejó de usar casi por completo, después se empezó a usar un poco más controladamente. Un libro de divulgación que causa un cambio legal. Este libro, un libro hermoso de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, es un libro en el cual no es la primera vez, pero pone de una manera muy clara la hipótesis de que parte de la llamada conquista de América tiene que ver con enfermedades, particularmente enfermedades virales, para los cuales no había defensas en las poblaciones nativas, ¿sí? Entonces, además de la pólvora, además de un montón de cosas, venían con armas químicas, bacteriológicas, armas biológicas, en realidad, los conquistadores. Entonces, él propone eso y en base a este libro se generan investigaciones. Hay gente que dice, bueno, vamos a investigarlo. ¿Qué pasa con las ciertas variaciones genéticas en poblaciones nativas americanas versus las europeas, etcétera? Y corroboran bastante bien lo que dice el tipo este. Entonces, estos 4 eran ejemplos de libros de contar la ciencia que fueron un paso más allá, que lograron un efecto más allá de lo que tal vez pretendían. A eso me refería con Carson. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Primero agradecerte por la manera tan didáctica y entretenida con que expones los temas de ciencia, de arte, y preguntarte, en este caso, un elemento que está muy de moda, de cómo podría influenciar en la creatividad, en la ciencia y en el arte, la inteligencia artificial. ¿Cómo podría impactar la inteligencia artificial? Si de manera Sé muy positiva. poco sobre el tema, obviamente está todo el mundo hablando de eso y preocupados, no soy ningún experto. Pero soy tal vez patológicamente optimista al respecto, no soy tan catastrofista o tremendista como aparece en varios lados. No olvidemos que, digamos, detrás de la inteligencia artificial sigue habiendo inteligencia humana, ¿no? Detrás de un algoritmo hay alguien. No. Y es cierto, esos algoritmos pueden estar recontra sesgados, ¿no? Pueden tener prejuicios, pueden tener un montón de cosas. ¿Por qué? Pues lo programó una persona. Es un ejemplo, hay un programa que empezó a usar la policía de Los Ángeles para predecir cuando una persona caía presa, cuál es la probabilidad de que que reincida, que vuelva a caer presa. Y dio cualquier verdura, ¿sí? A la gente afroamericana, a la gente negra le dio una probabilidad muchísimo más alta que a otros, porque había gente programando, obviamente, ¿sí? Entonces todavía estamos en esa etapa de demasiados sesgos humanos en esto. A ver, hay cierto miedo educativo, ¿no? Ahora que le podés pedir a ChatGPT, al 5, cuando salga, qué sé yo, che, escribime un ensayo sobre tal tema como si lo hubiera escrito un alumno de tercer año, ¿sí? Una cosa así. A mí me parece que está buenísimo, pero tal vez me equivoco un poco. De hecho, invito a mis estudiantes a que lo hagan, pero ojo, el trabajo no termina ahí. Si vos usás ChatGPT para escribir un ensayo, después vení y defendelo. Contámelo, contame qué te parece, contame qué harías distinto y lo que fuera, y te pones a competir con vos mismo de otra manera. Hay gente que está muy preocupada, gente que sabe mucho del tema, ¿sí? La gente de la Fundación Sadowski, gente que realmente es grosa en temas de computación, y no entiendo bien las razones porque se me escapan. Me parece que lo que no podemos hacer es dejar que estas tecnologías no estén tremendamente controladas hasta donde llegan, y hay dilemas éticos enormes, ¿no? Que son los dilemas obvios. ¿Qué pasa si un auto no tripulado tiene un accidente? ¿De quién es la culpa? ¿Del auto, del dueño, de lo que fuera? Hay un montón de cosas que tenemos que legislar, muy claramente. De hecho, yo fui, no por cuestiones disciplinares, sino por cuestiones más de que estaba ocupando un cargo, no importa, fui el representante argentino en la reglamentación, la recomendación de la UNESCO de ética en la inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hay que hacer, juntarse y decir, bueno, ¿cómo reglamentamos esto que por ahora es más o menos nuevo? ¿Sí?
Hay gente que va mucho más allá, dice, sí, ok, en algún momento, si esto sigue, la verdad es que no van a ser necesarios los humanos para programar esto, porque al haber aprendizaje por parte de las máquinas va a llegar a un punto en el cual se independicen. Yo lo dudo un poco, pero no tengo los elementos como para hacerlo. Es cierto que la automatización en general es un riesgo para algunas profesiones, eso es obvio, pero siempre lo fue, ¿no? Cuando se inventó la máquina de vapor, ¿cuánta gente se quedó sin laburo? O cuando se inventó el auto, ¿cuánta gente se quedó sin laburo? Hace poco fui a una charla de estas del futuro del trabajo en inglés y el orador estaba hablando de las profesiones que iban a desaparecer por la robotización, automatización, inteligencia artificial, etc. Entonces empezó a nombrar tal profesión, tal profesión, tal profesión, la traducción simultánea. Yo miré al costado y miré a la señora que estaba traduciendo su propia muerte. Un momento apocalíptico, absolutamente, ¿sí? Me parece que todavía hay muchas exageraciones. Hay que escuchar a los que saben, ¿sí? Por algún motivo están preocupados los que saben. Con lo que yo sé, que es muy poquito, bienvenido sea, que nos desafíe mucho más, que nos desafíe a pensar distinto, que nos ayude. A ver, no creo que nadie pueda escribir un paper totalmente con ChatGPT. Hay gente que dice que sí, ¿sí? Pero si te ayuda para el primer párrafo y después lo tomás de ahí, adelante, bienvenido. Por otro lado, si esto de, ¿viste? Hay algunas pruebas que se supone que pueden determinar si algo fue escrito por un programa tipo ChatGPT o de estos de inteligencia artificial o por humano, ¿no? Y en algunos casos no pueden determinarlo. Es una especie de prueba de Turing, que no pueden determinar si fue escrito por la compu o por alguien. Bueno, eso nos pone la vara más alta. Eso quiere decir que el humano no fue tan creativo. Insisto, soy un poco optimista con esto. Y decir que tenemos que esforzarnos más, hasta el momento en el cual todavía se siga determinando si esto solamente lo puede haber escrito un Cortázar, no una máquina haciendo de Cortázar. Pero es mi posición bastante ignorante. Parece que hay gente que sabe que está diciendo otras cosas. Una Un pregunta. segundo, un segundo. Eh, de dormir con la televisión prendida, ¿qué pasa si, o sea, el cuerpo, si dormís con la luz prendida, algo así? A ver, obviamente que para dormir bien necesitas una serie de cosas. Necesitas dormir en un lugar oscuro, silencioso, templado, ¿sí? Que no haya, ahora que en algún momento se va a venir el frío, si se va a venir el invierno, tendemos a llenarnos de frazadas, a acercar la estufa y lo de fuera. No, minga. Tiene que bajar la temperatura, al menos 1 grado de la temperatura corporal para dormir bien. Eso lo digo a propósito. La luz obviamente interfiere con el sueño, ¿sí? La luz fluorescente, la luz de una bombita eléctrica interfiere con el sueño porque no permite que ciertas hormonas que se tienen que secretar a la noche para que duermas bien se secreten adecuadamente. Así que no está bueno. Hay mucha contaminación lumínica. Si vos justo te toca la mala suerte de que afuera de tu ventana hay un cartel enorme de publicidad y por más que ponga la cortina y lo de fuera te entra, no vas a dormir bien. Sin embargo, es cualitativamente diferente hablar de pantallas que hablar de la luz prendida. Una cosa es no dormir bien porque tenés cosas que te distraen, ¿sí? que no te permiten dormir porque la luz está prendida o porque hay un ruido, porque hay perros ladrando. Y otra cosa es la luz LED, que encima tiene ese color que estimula el reloj biológico. La luz blanca lo estimula, pero no máximamente. La luz máxima que estimula es la luz verde azulada, que es la luz LED, justamente. Entonces, no está bueno la luz prendida, ¿sí? Ahí hay una subpregunta. ¿Y qué pasa con los nenes? ¿Qué pasa con los nenes y las nenas que no se duermen? Un nene muy chiquito, pues le da miedo la oscuridad. Entonces está con un velador ahí al lado. Bueno, acá yo privilegiaría muchísimo que el nene o la nena duerman bien, por más que tengan un poco de luz al lado, ¿sí? Porque primero el sueño, aunque no sea el mejor sueño de todos. Sí, decime. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola y yo quería hacer una pregunta con respecto a ver qué se sabe con respecto a la parálisis del sueño. Ok. ¿Viste que cuando hablas de sueño pasa eso? La parálisis del sueño, para quien no sabe de qué se trata, es un fenómeno relativamente común, ocurre en más o menos el 5% de la población, que es bastante, ¿sí? Bueno, en algún momento le ocurre, que es que te despertás y no te puedes mover, ¿sí? No te puedes mover para nada, y dura minutos, que es una eternidad en ese momento. No es nada grave, pero es grave psicológicamente. Porque cuando te pasa por primera vez, o las primeras veces que te pasa, la gente cuenta, pensé que estaba muerto. Dice, no me podía mover, bueno, ya está.
estoy muerto, tengo un cuerpo, sí, pero no está más. Y causa terror esto de no poder moverte. Cuando te das cuenta, después de varias veces que te pasa, que es cuestión de relajarte y esperar unos minutos, y ahí puedes empezar a moverte, te calmas un poco más. Pero como no ocurre todas las noches, y a veces es inesperado, no todas las mañanas, es también aterrorizante. Che, mañana me podré despertar, podré moverme, me despierto. Entonces, de nuevo, es básicamente una cuestión cognitiva, es entender que no es nada grave, seguís respirando, no le va a pasar nada a tu cuerpo, y tenés que esperar. Tenés que relajarte hasta que podés empezar a mover. No, que yo sepa, no. Que yo sepa. De hecho, la etiología es bastante desconocida. No hay algo genético, no es hereditario, ¿no? No es que si papá y mamá tienen parálisis del sueño, seguro los nenes van a tener, papá o mamá, ¿sí? De hecho, no se sabe. Hay muy pocos estudios de resonancia magnética o de EEG de qué pasa en el cerebro cuando no se puede mover. Claramente hay algo entre las neuronas que le tienen de dar la orden a los músculos para moverse, hay algo ahí que está interrumpido. Pero como es una interrupción parcial y temporaria, es muy difícil de estudiar. Hay modelos de eso, hay un modelo en ratón, hay un mutante en ratón, pero la verdad se sabe bastante poco. El único consejo que dan los médicos del sueño es eso, relájate. No es grave y en algún momento aparece el movimiento y, insisto, son minutos, te puede parecer una eternidad, pero son minutos. Después de esos minutos te levantás y no pasó nada. Pero te da cosa dormirte, che, ¿cómo despertaré mañana? Decime. Repito la pregunta. Dijo, ¿qué piensa usted? Porque yo soy un señor mayor, ¿sí? Sobre los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son aquellos en los cuales uno sabe que está soñando, ¿no? Es un poco tipo elige tu propia aventura, ¿no? Ahora estoy soñando, ahora quiero ir para allá, quiero que los malos se vayan, ¿no? Ahora quiero soñar con esta, lo que fuera. Ocurren muy poca gente, ¿sí? Ocurren también de un 3 a un 6% de la población. Una cosa es, hay dos tipos de sueños lúcidos. Uno es aquel en el cual sabes que estás soñando, ¿no? Sabes que estás soñando y que es un sueño y que no pasa nada, por más que sea malo o por más que sea bueno. Otro es aquel en el cual puedes dirigir ese sueño que estás soñando. Hay un cuento muy famoso, hay una frase de Borges que dice, en el cuento del hombre que soñaba, en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó, ¿no? O sea, hacen una cosa encadenada una tras de la otra. Lo interesante, la gente que tiene sueños lúcidos lo cuenta como algo muy placentero, en general, ¿sí? Salvo que sea que esté soñando una pesadilla o lo que fuera. Y entonces te da envidia. Pero la buena noticia es que se puede entrenar, ¿sí? Hay formas de entrenar los sueños lúcidos. Hay un aparatito que se llama Somnio, que salió un paper hace un par de años, no sé si es comercial. Resulta que hay una etapa de la somnolencia, una etapa en la cual te vas a dormir, que se llama etapa hipnagógica, o sea, la etapa que genera sueños, ¿sí? Si en esa etapa pones un grabador que repite mucho una palabra, árbol, 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 la probabilidad de que sueñes con un árbol es muy alta. Y con eso te puedes ir entrenando para decir, che, hoy quiero soñar con tal cosa, ¿sí? O si está pasando algo en el sueño, me quiero correr, porque eso no me gusta, eso está pasando en el sueño. Entonces es un fenómeno también relativamente poco estudiado, insisto, para la gente que le pasa, dice que está bueno. Entonces la buena noticia es, para los que no nos pasa, tal vez se puede entrenar un poco. Ok, ok, no lo sabía, pero puede ser. En general en el sueño, sobre todo en los sueños, cuando vos soñás unas 5 veces por noche, ¿sí? Te das cuenta porque estás moviendo los ojos. Si ves a alguien durmiendo y está moviendo los ojos rápidamente, llamamos movimientos oculares rápidos, si despertás a esa persona, muy posiblemente te cuente que estaba soñando. Pero en ese momento, lo único que se mueve son los músculos respiratorios y los músculos de los párpados, los músculos de los ojos. El resto está completamente atónico, o sea, no se mueve, con lo cual sería difícil moverte en ese momento. Por ahí lo que vos decís es, si vos repetís mucho una acción antes de dormirte, después la vas a hacer en el sueño. Ojalá, después contame. ¿Vale? ¿Esto sería algo aquí en relación a la Sí. miedos de la persona? No, ¿sabés qué es independiente? Lo que está relacionado con miedo son las pesadillas o los terrores nocturnos. Las pesadillas tienen contenido. O sea, cuando soñás con algo feo, los terrores nocturnos son algo muy feo, pero no tiene contenido, tiene una historia. Y le pasa mucho a los chicos. Cuando un chico
tiene terror nocturno, es grave porque después no duerme. Un pibe que dice, no quiero dormir porque pasan cosas feas. Le preguntas, ¿pero qué te pasa? ¿Ves algo? Contame la historia. No sé qué pasa. Es muy feo lo que pasa. Eso se llama terror nocturno. Eso claramente tiene que ver con los miedos. La parálisis del sueño no. La parálisis del sueño es un fenómeno neuromuscular que no tiene que ver con lo cognitivo. Muy bien. Hay una más por el fondo, me parece. Una pregunta de curiosidad. ¿Cómo estimás o qué se puede hacer? ¿Cómo estimás que podría haber sido o cómo soñaría el Homo sapiens en su origen? Hace por lo menos... No termino de escuchar, perdón. Ah. Quería saber cómo estimás o cómo podría soñar el Homo sapiens en su origen, digamos, cómo sería la estructura del sueño del Homo sapiens. Mira, la evidencia es que nosotros tenemos el mismo cerebro de los hombres y mujeres prehistóricos. Los tiempos evolutivos son tiempos de cientos de millones de años y los humanos tenemos 200, 250 mil años acá. Con lo cual no cambiamos, cambió la cultura, no cambió la biología. Algunos genes aparentemente evolucionaron más rápido, los genes del lenguaje, FOXP2 y qué sé yo. Pero en general no, somos los mismos bichos, estábamos en una cueva asustados de lo que había ahí afuera y esa angustia, ese susto hizo que desarrolláramos tecnología. Con lo cual yo sospecho que soñaban exactamente lo mismo, pero lo que dicen antropólogos es que le asignaban otro valor a los sueños. Digamos, todas las culturas pre-monoteísmo, le asignan un dios a los sueños, un dios al sueño y a los sueños. ¿Sí? Somnos e hipnos, y así, Tánatos, que ya es la muerte, etc. Con lo cual es algo tan misterioso como para crear un dios para los sueños. O sea, soñaban con lo mismo de nosotros, ¿sí? Soñaban con, mañana me encuentro un mamut y comemos todo el invierno, ¿sí? O mañana me persigue un tigre diente de sable o lo que fuera, ¿sí? Pero posiblemente, al ser tan misterioso eso de pasaba la noche, generaba un pensamiento más mágico que el que genera ahora, ¿sí? Así que sospecho que los sueños eran iguales, la interpretación no necesariamente era la misma. Bueno, no solo los chicos se tenían que ir, en un rato tenemos que preparar estos dos laboratorios para dar clase, así que estuvo buenísimo, Diego, te agradezco de vuelta y le agradecemos